buenos días, audio escuchas. El día de hoy estaremos hablando un tema muy interesante para muchos de nosotros, que lleva por nombre el proceso de la adquisición de la lectoescritura en los niños, que más adelante lo estaremos platicando un poco más a fondo. Y bueno, me presento, soy la maestra Jocabet Martínez, alumna del cuarto cuatrimestre de la maestría en Educación Especial, y me encuentro cursando la materia de Atención Psicopedagógica de la Escritura y Cálculo con la docente Beatriz Eugenia Torres Salcedo en la Universidad IEXPRO. Y bueno, vamos a comenzar con este exquisito tema que tenemos el día de hoy. Pues bueno, como ya lo había mencionado anteriormente, estaremos hablando de la adquisición de la lectoescritura. Y como bien estuvimos viendo en esta lectura, que fue la que me hizo hablar sobre este tema, la autora Emilia Ferreiro hace mención del término construcción, que ella lo menciona que es referido al aprendizaje de la lengua escrita, ya que menciona que no es muy común y que generalmente se habla de aprendizaje, no que ese aprendizaje sea un término erróneo, porque efectivamente hay un proceso de aprendizaje, pero la historia social de los términos ha impregnado el término aprendizaje como una fuerte connotación empirista. Por otro lado, el término maduración está excluido porque no se trata de un proceso puramente madurativo. También lo menciona como el término adquisición es el más correcto, ya que no se prejuzga sobre los mecanismos de esta adquisición. Y de cierto modo, también usando este término como Piaget, lo habla cuando menciona de la construcción de lo real en el niño, o sea, lo decía como que lo real existe fuera del sujeto, pero es preciso reconstruirlo para conquistarlo. También se puede ver que en el desarrollo de la lectoescritura tiene que ver la intervención en una serie de procesos psicológicos. ¿Cómo se puede hacer esto? Como la percepción, la memoria, la cognición, la metacognición, la capacidad inferencial y la conciencia, entre otros. Pero también en la lectoescritura, la conciencia del conocimiento psicolingüístico mediante el análisis fonológico, léxico, sintáctico y semántico, se dice que le permite al sujeto operar de manera intencional y reflexionar sobre los principios del lenguaje escrito. ¿Qué quiere decir? Que el análisis fonológico corresponde al grafema-fonema y lleva a pensar a los componentes del lenguaje oral y a transferir esto al sistema escritural. El análisis léxicos también dice que reconoce las palabras y su significado, y como también el análisis sintáctico precisa la relación entre las palabras para poder establecer este significado de las oraciones, y el análisis semántico dice que puede definir significados y los integra al conocimiento del sujeto. Como también hay una parte importante de todo esto que dice que el desarrollo de la lectoescritura implica los siguientes pasos en el proceso de la conciencia cognitiva. ¿Qué quiere decir? Que lleva primero pasar de la no conciencia de la relación entre la escritura y el lenguaje hablado, al asociar lo escrito con el lenguaje oral y al dominio de los signos escritos referidos directamente a los objetos o las entidades. Y bueno,
Ahora llegamos al punto en donde vamos a hablar un poco más sobre el proceso de la lectoescritura, y lo más interesante de la lectoescritura emergente es que no es un proceso disperso o desorganizado, sino que se dice que se encuentra caracterizado por distintas etapas del desarrollo. ¿Cuáles vendrían siendo estas etapas? Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, a los autores Ferreiro y Toberovsky pueden recalcar en cada una de estas etapas que se refleja una cierta concepción que el niño o niña tiene respecto a lo que es la escritura y cómo se ejecuta. En este sentido se puede decir en los garabatos, y yo como experiencia en el área educativa, no fue mucho tiempo, pero lo poco que pude trabajar directamente con pequeños, que estuve en un preescolar, pude notar que los niños, para expresarse o para hacer el intento de escribir, por ejemplo, su nombre, ellos hacían garabatos en sus hojas, y ellos trataban de copiar las letras. Al copiar las letras a su manera, hacían igual ellos garabatos, y luego se me acercaban y me decían los niños: maestra, aquí dice mamá te amo, entre otros tipos de ejemplos que los niños luego me demostraban durante las clases. Y pues podría decir que fueron de las pocas experiencias en donde pude ver esta adquisición de la escritura en los niños de primer año, que es cuando se empieza a ver que ellos hacen el intento por aprender a leer y a transcribir lo que ellos están visualizando. Entonces, estaremos hablando de estas etapas. Vienen siendo 4 etapas y son las siguientes que mencionaré en este momento. Por ejemplo, menciona también que cada una de estas etapas hay una cierta concepción en el que el niño o niña tiene respecto a lo que es la escritura y cómo se ejecuta. Como también hay muchas de las rayas que los niños y niñas menores de 6 años hacen imitando la escritura de los adultos, y los dibujos que muchas veces leen a los adultos como si fueran texto corresponderían a etapas de una evolución de concepciones lingüísticas, que fue lo que hace un momento mencioné, que fueron de las pocas experiencias que yo tuve dentro de un aula con niños, y que los niños siempre plasmaban en sus hojas imágenes, garabatos, por ejemplo, y letras que ellos trataban de copiar, que yo les escribía en el pizarrón. Los niños y las niñas pueden pasar por diferentes etapas de escrituras hasta alcanzar una escritura convencional o alfabética. Sin embargo, no todos lo hacen a la misma edad, y esto generalmente no significa que se encuentren fuera de un rango del desarrollo normal, que para muchos, pues, en muchas ocasiones pueden decir: no, es que este niño ya se atrasó o simplemente tiene un problema, sino que, como yo siempre he dicho, no todos los niños vienen al mismo nivel, sino que vienen en distintos niveles, y por ende cada niño aprende de distinta forma y a su respectiva edad. Muchos aprenden antes y muchos aprenden después, pero no dejan de aprender los pequeños. Y bueno, mencionaré las 4 etapas. Tenemos el dibujo. En el dibujo se menciona que constituye la primera etapa de la escritura, y que es un comienzo en el que el niño distingue entre el dibujo y la escritura, entendiendo la escritura como un sistema iconográfico, el cual le permite comprender
qué es escribir y qué es dibujar, y que son formas de comunicarnos dando un mensaje con un propósito claro. Tenemos por otro lado los garabatos, que no se parecen a escritura, pero se dice que una vez que el niño comienza a distinguir entre la escritura y los dibujos, por lo general comienza a escribir garabatos que al principio se parecen a un poco más a las letras. También tenemos garabatos que se parecen a escritura, y se dice que después de pasar de la etapa de garabatos que se parecen de solo un poco a las letras, muchos niños pasan por una etapa en la que hacen trazos con la mayor similitud a las letras. Por último tenemos lo que son las letras sin correspondencia a sonidos, y se dice que se tienen escritura con letras convencionales, es decir, en un principio pueden ser letras sin ninguna correspondencia a los sonidos. Y bueno, puedo decir que se me hizo un tema interesante de manera personal, todo lo que contiene esta lectura, y pues espero les haya gustado este tema que hablé el día de hoy. Nos vemos después y buenos días.